Una chica que sueña con convertirse en una atleta profesional ve sus sueños truncados cuando un terrible accidente hace que pierda la memoria de manera continua. Sin embargo, un día, de manera inesperada, un guapo chico se tropieza con ella y le da un beso accidental. Para su sorpresa, ella se da cuenta que puede recordarlo todo. Por eso, después de descubrir que sus besos son su cura, ella hace un trato con él para que la bese cada 3 horas para así no perder su memoria. ¿Logrará este chico curarla con sus besos sin enamorarse de ella? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama First Kiss 33 Times. Pam Pam es una joven atleta que después de sufrir un accidente automovilístico padece de amnesia, pero curiosamente cuando tiene terribles mareos que le hacen olvidar todo, un joven guapo aparece y la besa. Pero ¿quién es este chico y por qué hace esto? Se trata de Lu Biu, el presidente de una compañía de biotecnología. Un día, cuando caminaba con su asistente, se detuvo para jugar fútbol. Allí, Pam Pam estaba entrenando y él por accidente cae sobre ella y le da un beso accidental. Pam Pam se levanta furiosa y le da una cachetada porque ese era su primer beso. Pero para su sorpresa, él le dice que este también fue su primer beso. Él quiere convencerla de llevarla al médico porque cree que la lastimó, pero ella está realmente impresionada porque recuerda cada detalle de lo ocurrido. Ella cree que la caída al piso fue la que la hizo recordar. Por eso empieza a saltar una y otra vez, pero no funciona. Ellos la ven y creen que está un poco loca. Después de ver una escena de un beso en una película, se da cuenta que fue ese beso la que la hizo recordar. Por eso prueba con otras personas, pero nada funciona. Ella decide ir a buscarlo y cuando él está en un laboratorio dando clases, ella entra realmente mareada y lo besa delante de todos. Allí, milagrosamente, ella no pierde la memoria. Por eso, como sus besos son su única cura, ella le pide que la ayude y le dice que le pagará para que la bese cuando lo necesite y así logrará prolongar su memoria. Su asistente se opone diciendo que él no necesita dinero ya que es un hombre muy importante. Pero para su sorpresa, Lu Biu acepta supuestamente porque necesita tenerla a ella para sus estudios de pacientes amnésicos. Pero la única condición que le da es que mantenga el secreto y que no se relacionen más allá del experimento. Ella acepta el trato, pero como harán un importante experimento, ella debe mudarse a su casa. Pam Pam se muda y se impresiona de lo lujoso que es el lugar. Ella se ofrece a ayudarlo con las tareas del hogar, pero él se lo impide y le dice que solo esté en su área y no entre en la habitación de él. Rato más tarde, cuando Lu Biu está trabajando a punto de irse a dormir, ve por la ventana a Pam Pam haciendo ejercicios y sale a decirle que no debe ejercitarse tan tarde porque no podrá dormir. Él le indica que su memoria dura solo 3 horas y que en la mañana no recordará nada aunque lo haya besado. Pero igual ella lo besa y le dice que eso le ayuda a entrenar más. Hay noticias de que un asesino en serie escapó de la cárcel, por eso él teme dormir esa noche. Ella lo ve despierto aún y le pregunta si es sonámbulo. Él le dice que no está seguro, y mientras ella se retira, él sonríe tiernamente. Pero resulta que la sonámbula es ella y gatea a la medianoche hacia el cuarto de él. Además, se acuesta en su cama. Él la ve tiernamente mientras sueña, pero ella termina golpeándolo dormida. A la mañana siguiente, él trata de no molestarla para que no se despierte, pero igual ella se despierta y se sorprende y agarra un bate porque no sabe quién es él. Pero afortunadamente, ella tiene en su celular un video que la ayuda a saber quién es él y eso la tranquiliza. Un día, mientras ella entrenaba, su mejor amigo Luo Xu llega luego de 1 año y medio sin verla y le da un lindo ramo de flores. Ella está feliz, pero a Lu Biu no le agrada mucho, por eso cuando ella le habla sobre él, este la besa para que lo olvide. Su mejor amigo la invita a comer, quiere pedirle matrimonio, pero no se atreve, así que la llena de regalos y ella se siente feliz. El galán los ve a lo lejos y cree que están juntos, por eso decide interrumpirlos y se la lleva de allí. Él la toma de la muñeca y mide sus pulsaciones. Le dice que no debe tener una relación con otra persona mientras están en el experimento. En ese momento aparece el amigo de ella, Luo Xu, y saluda a Lu Biu dándole las gracias por patrocinarlo como deportista.
Los tres se sientan a conversar y el chico le dice a ella que el galán es el dueño de una empresa muy grande que lo patrocina. Ella se sorprende por eso, ya que creía que Lu Biu no tenía nada y que por eso trabajaba gratis en la escuela. Luo Xiu nota la relación entre ellos y le pregunta de qué se trata el experimento. Ellos le inventan que es sobre los movimientos y los nervios de los atletas para que este no se entere que ambos se la pasan dándose besos. Al llegar a casa, ella prepara una deliciosa comida para Lu Biu, pero resulta que a la sopa le echó unos hongos que tenía él en su refrigerador para sus experimentos. Él quiere llevarla rápidamente a vomitar, pero no logra llegar porque le hicieron efectos estos hongos alucinógenos. Como están bajo sus efectos, ambos alucinan y creen que están en una selva muy peligrosa, así que ven a un supuesto monstruo que se acerca y los acecha. Lu Biu teme que el monstruo vuelva, por eso buscan un lugar de refugio subiendo una montaña. Ella se ofrece a buscar agua y para no perder la memoria, lo besa. Luego consiguen agua porque comienza a llover. En realidad estaban en la bañera. Ella le agradece porque gracias a él puede recuperar la memoria. Además, le dice que se siente protegida a su lado. Él vuelve a la realidad cuando alguien toca el timbre de su casa. Era un repartidor de comida, Ji Fang, amigo de Pan Pan, que al verla hablando cosas sin sentido piensa que Lu Biu está abusando de ella. Por eso, cuando lo va a golpear, ella lo detiene. Cuando le explican al chico lo que pasó, este se va a ir y amenaza al galán diciendo que trate bien a su amiga. Días después, llega a la escuela una hermosa modelo llamada Chu Chu, que es muy popular, pero apenas llega busca a Lu Biu, así que entra a su laboratorio, lo saluda y empieza a coquetearle. Resulta que lo conoció en una entrega de premios, pero él no está interesado en ella. Chu Chu sigue coqueteándole y justo en ese momento alguien llega y les toma fotos. Pan Pan se da cuenta y comienza a seguir a la fotógrafa para quitarle la cámara y luego le muestra la cámara a Lu Biu y a la otra chica. Pan Pan empieza a darle masajes a su amado enfrente de la otra, así que se va molesta de ahí. Un día Pan Pan se pierde y el galán está preocupado debido a su amnesia. Resulta que ella había recibido la noticia de que no podía seguir entrenando con el equipo debido a su condición mental y está muy afectada debido a ello. Lu Biu la encuentra y nota que está triste, así que le dice que se hará responsable de ella. Pan Pan piensa que quiere tener un romance con ella y él le aclara el asunto diciéndole que se responsabilizará de ella, pero para que continúe practicando deportes. Después, Lu Biu habla con el entrenador y le pide que permita ingresar nuevamente a Pan Pan al equipo y que él cubrirá todos los gastos médicos del equipo. El entrenador le responde que hablará con el equipo y que si ella pasa la prueba podrá ingresar. Días después van a grabar un comercial en el que estarán el amigo de Pan Pan y la modelo rival Chu Chu. Cuando la ve, Pan Pan le dice que será su suplente y esta chica finge no conocerla ya que no quiere que ella esté ahí. Entonces Chu Chu le tiende una trampa a Pan Pan en una escena que están grabando y contrata a otro chico para que le lance una botella en la cabeza. Preocupado, Lu Biu llega para besarla, pero ella le dice que no lo haga para que los demás no se enteren de su secreto. Al salir, ambos están sentados bajo una sombrilla y ella lo besa tiernamente. En ese momento aparece el amigo y los interrumpe, pues quiere saber qué están haciendo. Así que ella le explica que se trata de un experimento y este le dice que quiere participar también. Finalmente, Lu Biu acepta y le pide que se siente con él. Como no hace nada, el chico le dice que eso sí que es extraño. Esa misma tarde, Pan Pan le dice a él que les toca entrenamiento al día siguiente todo el día. Él quiere acompañarla, pero ella piensa que podrá sola, ya que sabe que su memoria ahora dura 6 horas y además tiene todo grabado en audio. Por eso, al día siguiente, ella se consigue con Luo Xiu, quien por cierto se está preparando para pedirle matrimonio, pero se tuvo que ir rápido por un compromiso urgente. Ella baja la montaña y empieza a marearse perdiendo la memoria, y justo se le acerca un sujeto que parece querer aprovecharse de ella, pero inmediatamente llega Lu Biu, la besa y corre al tipo de allí. Ella le pregunta por qué está allí y él saca la grabadora y le dice que la encontró porque ella la dejó en el sofá.
Ella le pide que se quede y que bajen juntos. Cuando bajan ya es de noche y van a cenar. La están pasando muy bien, pero de lejos unos jóvenes se burlan de él porque es rico y le dicen que es muy débil, que ella debería buscar un deportista rico y fuerte y no a él. Ella se levanta furiosa y los enfrenta defendiendo a su amor. ¡Pero qué linda! Ella se termina emborrachando y él le pregunta si es divertido emborracharse y ella le dice que no es eso, que se siente bien con él porque le gusta. Él también le dice que ella le gusta. Ella se emociona y enciende la grabadora para que no se le olvide y quiere besarlo, pero él le dice que no puede quedarse con ella. Borracha, Pam Pam se queda dormida y pierde la memoria. Al día siguiente, Lu Biu se porta frío con ella, le da un beso rápidamente y ella le dice que fue muy rápido. Él responde que la duración no importa. Luego, Luo Xu va a la oficina de él y le pregunta qué pretende hacer con su amiga, pues los vio acaramelados la noche anterior, y este le explica que su relación es solo experimental. Mientras hablaban, Lu Biu se da cuenta que Pam Pam está escuchando la conversación, así que repite que ella es solo un experimento. Ella se siente muy mal por esto y una lágrima cae sobre su mejilla. De regreso a casa, ella muy triste le dice que terminen con el experimento y se baja del auto. Él se siente triste, pero de inmediato le vienen recuerdos de su niñez, donde se ve una discusión entre sus padres y le empieza a doler la cabeza. La modelo Chu Chu se entera del problema de amnesia de Pam Pam y quiere hacerle la vida imposible. Por eso le roba el celular sin que ella se dé cuenta y lo bota a la basura. Además, la deja encerrada en una sala de deportes. Angustiada, Pam Pam comienza a recordar lo que le ocurrió durante el accidente que tuvo antes de tener problemas de memoria y se desmaya. Cuando despierta en el hospital, ve a Luo Xu a su lado. Él se encargó de cuidarla y ella se siente agradecida por eso. Después de recuperarse, ella está entrenando y al finalizar entra sola a la sala de deportes a guardar el balón. Allí la espera Luo Xu con el anillo, listo para pedirle que se case con él. Ella se siente triste y confundida. Él la observa y le dice que espera su respuesta al final de la práctica. Ella ya no recuerda a Lu Biu, pero siente que le falta algo, siente que conoce a alguien, pero no lo recuerda. Un día, cuando ella está en el vestuario, se comienza a marear fuertemente y de manera oportuna llega nuestro querido galán como todo un héroe y la besa. Pero cuando ella vuelve a tener conciencia, le da una cachetada y él solo le dice que ha sido muy enérgica, que así debe ser en la carrera y se retira. Ella piensa que eso le suena muy familiar y entonces recuerda que durante el accidente donde la atropellaron fue él quien le dio respiración boca a boca. En ese momento llega Luo Xu, quien nuevamente le muestra el anillo. Ella le dice que lo siente muchísimo. Luego de la carrera, Pam Pam va al estacionamiento y corre frente al auto de Lu Biu para saber quién es él y por qué ella se siente de esa manera, pero él se porta frío con ella. Con un nudo en la garganta, él le pide a su asistente que se vayan de allí y dejan a nuestra pobre protagonista completamente sola. En eso se empieza a marear y pierde la memoria, no entiende por qué está ahí. Tiempo después, ella ve en su computadora un video donde aparece su amado y donde ella comenta lo que pasa entre ellos dos. También encuentra la grabadora que estaba usando cuando él le confesó sus sentimientos. Ese mismo día, Lu Biu está dando clases sobre cosas del amor y del cerebro. Ella interrumpe la clase y le pregunta delante de todos que si ella aún le gusta. Él termina la clase y sale con ella. Finalmente decide contarle toda la verdad y la lleva a un centro de atención psicológica donde le muestra a su madre a lo lejos y le dice que ella tiene amnesia congénita. Además, le dice que su madre se siente como alguien de 16 años y cuando recae se deprime al ver que tiene un esposo mayor según ella. Por eso le confiesa que su enfermedad es hereditaria y él va a tener el mismo problema. Le dice que aunque anhela estar con ella, no puede porque eso que heredó de su madre no tiene cura. Además, no podrá darle una vida normal y no quiere arrastrarla a ella ni a nadie a esa vida. Ambos observan a su padre y ven cómo él la cuida con paciencia y amor, y ella le dice que el amor sostiene esa relación, que no le importa, que está dispuesta a cuidarlo a él también. Así que nuestro galán decide darle una oportunidad.
Al día siguiente, cuando Pan Pan despierta, no recuerda nada, pero ve una tablet a su lado. En un video, él le muestra su accidente, su problema de memoria y además le dice que es su novio. Así que él muy tiernamente graba cada día de su relación con ella. Ambos disfrutan de una hermosa relación donde él siempre quiere complacerla y hacerla feliz en todo. Un día, mientras nuestros tortolitos tomaban una bebida después de una larga caminata por las montañas, Pan Pan ve a la modelo y trata de ayudarla porque la estaban persiguiendo unos fotógrafos. Sin querer, casi es atropellada, pero llega su galán y la salva. En ese momento, ella empieza a recordar todo lo que pasó el día del accidente y entra en shock, así que la llevan al hospital. Cuando despierta, ella lo abraza y le dice que él fue quien la ayudó durante su accidente. Él no entiende nada y el asistente le recuerda que en una oportunidad él indicó que llamara a emergencias por un accidente. El doctor que está allí presente le dice que hay una relación entre lo que ocurrió durante el accidente y la recuperación de ella. Él se sorprende y le dice que todo eso sin duda estaba destinado a suceder. Ambos están felices porque ella ha ido recuperando la memoria poco a poco y lo celebran con sus amigos. Esa misma noche, cuando él la lleva a dormir a su cama, le quita los zapatos y la besa tiernamente en la frente. En eso, ella despierta, lo abraza y le da un romántico y apasionado beso. Una mañana ambos están celebrando su primer aniversario. Ella finge que lo olvida y él sonríe y le dice que sabe que bromea. Ambos están realmente enamorados. Después de desayunar, ella está planchando el traje de Luviu y accidentalmente consigue en el bolsillo un estuche con un anillo. Cuando él la ve, se lo quita rápidamente y le dice que esperaba hacerlo de otra manera, pero que se lo dará allí. Y cuando se arrodilla, ella le dice que espere unos segundos y viene con el velo puesto y acepta encantada su propuesta de matrimonio. Allí él le dice que la recogerá al finalizar la práctica en la noche y ella busca el mejor vestido para esa ocasión. Mientras él se dirige a buscarla, siente un fuerte dolor de cabeza. Ya cuando se siente mejor, la encuentra vestida como toda una princesa y le dice que se monte en el carruaje y la lleva a un restaurante. Allí, mientras cenaban, él saca su anillo para ofrecerle matrimonio y ella no sabe qué está pasando porque ella ya tiene un anillo en su mano. Y Pan Pan le dice que se lo dio en la mañana y él empieza a dolerle la cabeza. Así que van al médico y este le dice que ya empezó su degeneración del cerebro antes de lo pensado, así que le toca hacerse tratamiento para evitar que ocurra tan rápido y es todo lo que puede hacer. Esto sin duda puso muy triste a nuestra parejita, pero ambos no van a permitir que esto los separe. Luviu va al centro psicológico y se reúne con su padre. Allí, este le dice que un laboratorio quería experimentar con su madre porque piensan que puede ayudarla con una cirugía, pero él no quiso porque son 3 años de tratamiento. Él piensa que es mucho riesgo y ya ambos están viejos. Sin embargo, le aconseja que lo intente por él y por su amada Pan Pan. Así que nuestro protagonista habla con su amada y le cuenta que quiere hacerse el tratamiento. Además, le dice que no quiere que ella vaya porque no desea que pierda su tiempo con él, sino que más bien desea que participe en las Olimpiadas y triunfe. Le dice que solo tiene un 50% de probabilidad de recuperarse, si no, olvidará todo. Si se recupera, vendrá a casarse nuevamente con ella. Aunque ella se siente muy triste, decide apoyarlo y esperar. 3 años después, ella está entrenando a otros atletas y sorpresivamente aparece nuestro galán y ambos se dan un gran abrazo. Y así termina esta dulce historia de amor con nuestros tortolitos disfrutando plenamente de su amor, completamente curados de su amnesia. First Kiss 33 Times es un drama del año 2023 realmente romántico y encantador, donde aprendimos que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo que se presente. Sin importar el tiempo y la distancia, nos alegra saber que nuestros protagonistas lograron recuperarse por completo, disfrutando así de una vida llena de felicidad y amor. Por eso, si te gustan los dramas cortos y románticos, este sin duda es el drama indicado para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.